Hola a todos, bienvenidos a Salud Panamá. Esta semana se conmemora el Día Mundial del Corazón, específicamente el jueves 29, y hemos estado conversando con diferentes médicos sobre este tema. Y hoy vamos a hablar con el doctor Juan B. Tejada. Él es gerente médico digital de Sanofi. Y hoy vamos a estar hablando de esa parte de la salud digital, pero en enfermedades del corazón. Esto es Salud Panamá. Bienvenidos. Doctor Juan B. Tejada, bienvenido a Salud Panamá. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Lorena? Muchas gracias, todo muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, Doc, no, bienvenido y gracias a usted por estar con nosotros. Doc, hoy vamos a hablar de su tema, de la parte digital, pero enfocada o relacionada a las enfermedades del corazón. Cuénteme cómo nosotros los pacientes podemos sacarle provecho a esta tecnología para cuidar nuestro corazón. Sí, yo creo que es muy importante saber, Lorena, y todos los que nos escuchan, de que la salud digital en relación a las enfermedades cardíacas o desde el corazón ha evolucionado con el paso de los años. Primero, ya hoy en día para nadie es extraño hablar de telemedicina. Ya podemos tener controles, una primera visita con un médico o dar esos controles subsecuentes de nuestra enfermedad con nuestro médico de cabecera a través de la telemedicina. Y es por eso que es importante que todos entendamos que cosas como la telemedicina hoy en día pudieran achicar esas brechas que existen en relación a la salud. Es importante esto. Otro punto importante que también quiero recalcarte es que para nadie ya hoy en día es extraño escuchar sobre monitoreos de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la saturación de oxígeno, de diferentes signos vitales a través de cualquier tipo de dispositivo que podamos tener en nuestro día a día, como los relojes, por ejemplo, que están siempre a la mano de nosotros. Y otro punto importante, pero ya no solamente desde la vista del paciente, sino también desde la vista del médico o del profesional de la salud, es que la inteligencia artificial es un concepto que muchas veces escuchamos muy alejado de la salud. Sin embargo, te puedo contar que esa evolución de esa salud digital en relación a las enfermedades del corazón ha hecho que recientemente se hayan hecho publicaciones, por ejemplo, de estudios que han demostrado de una u otra manera el seguimiento de pacientes con cardiomiopatías y sobre todo cómo debe ser ese diagnóstico y manejo. Y todo esto a través de la inteligencia artificial. Y te cuento un poquito más. Recientemente, en Reino Unido, el Sistema de Salud Nacional de Reino Unido incluyó dentro de sus estudios un estudio específicamente con relojes inteligentes para ver cómo el paciente se daba su seguimiento a través de la fibrilación atrial, que es una patología que muchas veces afecta a pacientes con enfermedades cardíacas. Entonces, yo creo que hoy en día cuando hablamos de salud digital en relación al corazón, hemos visto cómo se ha ido desarrollando todo esto y que día a día llega para quedarse, sobre todo en pacientes con problemas de la presión arterial, de fibrilación atrial, entre otro tipo de enfermedades cardíacas. Sí, doctor, y además que usted sabe, cuando uno habla pues del tema del corazón, da miedo, o sea, a nosotros los pacientes nos da miedo ese tema, pero también tenemos que estar conscientes de cuánto ha crecido la tecnología solamente en estas enfermedades. Y como usted lo dice, pues sacarle provecho a toda esta tecnología con la que hoy contamos, nosotros los pacientes darle seguimiento en presión arterial, en niveles de glucosa, porque hay relojes que nos ayudan con esto, que también nos ayuda a sacar todos estos niveles de forma digital y poder pasársela al doctor a través de un link, a través del email, todo es mucho más fácil hoy, pero tenemos que estar al día con esta tecnología para poder sacarle el provecho y darle seguimiento a nuestras diferentes condiciones. Así es, has dado un punto muy importante y sobre todo desde el punto de vista del paciente, y es que cómo, por ejemplo, yo puedo hacer como paciente para darle seguimiento a mis enfermedades, ¿no? Y lo primero allí es que esto no debe hacerlo el paciente solo, debe ser siempre de la mano de su médico. Muchas veces podemos tener algún tipo de acceso a tecnologías como relojes o a cualquier tipo de dispositivo adicional que pueda darnos mediciones. Sin embargo, si no sabemos leerlas, entonces muy poco se puede hacer con esto. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día podemos tener lo que se conocen como wearables, que son este tipo de accesorios que nos acompañan en la vestimenta. Siempre sabemos que todo el mundo utiliza su suéter, sus pantalones, sus faldas, por ejemplo, sus zapatos, sus medias. Sin embargo, hoy en día estos wearables o accesorios de vestir vienen a acompañarnos porque son parte de nuestro día a día. Por ejemplo, un reloj. Antes el reloj solamente nos daba la hora. Hoy en día tenemos relojes, por ejemplo, que ya pueden darnos algún tipo de información adicional relacionada a nuestra salud. O sea, saquémosle provecho a este tipo de tecnologías que nos dan información sobre nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y diferentes signos vitales
que pueden acompañarnos siempre a través de la mano de un profesional de la salud para saber específicamente cómo está evolucionando nuestra enfermedad. Y eso cuando Así hablamos es. de enfermedad, también hay que tomar en cuenta también para prevenir, porque también nos pueden ayudar para prevenir enfermedades cardíacas, por ejemplo. Sí, porque por ejemplo, lo de los relojes, cuando empezaron a salir hace como 10 años, lo usaban más los atletas o la Sí, gente que iba a correr, usted veía que estaban como que muy juiciosos con estos temas de sus pulsaciones y todo lo demás, pero hoy en día pues cualquier persona puede tener el acceso a aprender a utilizarlos para su salud, que es lo que estamos buscando acá. sí, definitivamente se puso algo muy de moda para hacer ejercicio y creo que de ahí empezaron a darse cuenta de la gran data valiosa que había dentro de estos relojes, por ejemplo, porque al final nos daba información sobre frecuencias cardíacas, sobre la respiración incluso de estos atletas, y es allí entonces también empiezan a hacer esta información que ha hecho que hoy en día marcas famosas como Apple, Germain, por ejemplo, puedan estar proveyendo información importante a sistemas de salud como Estados Unidos y solicitando aprobaciones por FDA, por ejemplo, que es la regulación estadounidense, para que estos tipos de relojes también puedan ser utilizados no solamente en los atletas, sino también en pacientes. Y ahí te quiero contar algo interesante también para los pacientes, porque muchos hemos escuchado, por ejemplo, sobre realidad extendida, realidad virtual. En el cine se puso muy de moda todo esto de los lentes, ¿verdad? Para ver películas. Sin embargo, también están llegando a la salud. Y hoy en día podemos ver, por ejemplo, algún tipo de accesorios con realidad virtual, estos lentes, por ejemplo, que ayudan mucho a que el médico o ese profesional de la salud pueda facilitarle la educación a los pacientes. Y eso ha hecho y ha abierto muchas puertas a que el paciente pueda estar más informado y pueda tener mejor control de su enfermedad. Sí, doctor, y sabe que yo recuerdo una campaña precisamente de Sanofi con esto de realidad virtual cuando sacaron una campaña de influenza. Así Entonces es. teníamos a los chiquitos, que usted sabe que son muy tecnológicos, poniéndose estos lentes de realidad virtual y veían como todo un cuento, una historia y de cómo tener poderes y tenías la vacuna. Entonces era súper divertido y también pues llegar a ellos de esa manera porque desde los más chiquitos hoy en día están full en la tecnología, sus clases virtuales los pusieron en tecnología todo el día, Sí. y también los mayores que se metieron a la tecnología si no lo usaban mucho en tiempo de pandemia. Así que la tecnología ahora está al alcance de todas las edades y hay que sacarle el provecho en cuanto a salud digital, porque es nuestra salud lo que vamos a poder aprovechar día a día con toda esta tecnología con la que se cuenta. Así es. Y solamente quiero agregarte algo adicional a lo que tú acabas de mencionar, porque todo esto de la salud digital pudiera verse en algunas ocasiones como algo costoso. Realmente sí pudiera tener un costo esa inversión inicial. Sin embargo, todos los costos posteriores por prevenir, por manejar correctamente una enfermedad, todo eso va a ser muy inferior a lo que pudiera ser el costo por una complicación. Hay estudios incluso ya que están llevándose a cabo y están demostrando que es mucho más costo efectivo utilizar herramientas digitales para el control de la salud versus el tratamiento estándar o el manejo estándar de los pacientes. Entonces yo creo que hay que ir viéndolo con estas luces largas desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del profesional de la salud e incluso de las aseguradoras. Sí, Doc, ¿y qué otras enfermedades o patologías podemos mencionar y en las que también podemos usar la tecnología hoy en día? Por ejemplo, el tema de glucosa, conocer esos niveles. ¿Qué otras patologías usted como médico me puede mencionar? Mira, cuando hablamos de hipertensión, por ejemplo, es importante saber que un paciente con hipertensión puede iniciar este diagnóstico solamente con la hipertensión, pero muchas veces pudiera venir acompañado de otras enfermedades como tú bien has mencionado, la diabetes mellitus, que es el aumento del azúcar en la sangre, o algún tipo de dislipidemia, que es el aumento de los lípidos o las grasas en la sangre igualmente. Entonces, muchas veces el paciente pudiera tener en el transcurso incluso de su enfermedad, de la evolución, que se vayan agregando diferentes enfermedades. ¿Qué pasa? Es importante que el paciente pueda tener un control adecuado, no solamente de su presión arterial, sino de diferentes áreas de su salud para que pueda incluso mejorar ese seguimiento que se le da. Te doy un caso importante, por ejemplo, un paciente que tenga algún tipo de trastorno del sueño y que sea hipertenso. ¿Qué significa esto? Que no está durmiendo bien en las noches, no duerme las cantidades de horas recomendadas, que son entre 6 a 8 horas, pudiera tener algún tipo de afección
en relación a su sistema de equilibrio que se produce cuando dormimos. Y esto al final va a producir que se desencadenen aumentos en la presión arterial. Entonces puede ser que el paciente se toma sus medicamentos para su presión, sin embargo, si no está durmiendo bien o adecuadamente, pudiéramos tener algún tipo de afectación a su presión arterial, lo cual puede tener complicaciones. Entonces, en este caso, te puedo mencionar que ya hoy en día existen algún tipo de accesorios adicionales que no solamente están en el reloj, sino también tipo anillos pueden ser, que nos ayudan a tener un control o saber cómo estamos durmiendo. Entonces, una vez nosotros tenemos esta medición, podemos ir con nuestro médico de cabecera, nuestro cardiólogo, por ejemplo, internista o incluso con algún otro profesional de la salud que pueda haber trastornos del sueño para ver si realmente estamos durmiendo bien y esto no está siendo parte de lo que está afectando esos aumentos de la presión en nuestra salud. Por otro lado, cuando mencionamos la diabetes, hoy en día ya existen algunos tipos de accesorios que pudieran estar implantados en nuestro organismo, por ejemplo, en nuestra piel, y pueden hacer ese seguimiento del azúcar en la sangre de una manera mucho más frecuente sin necesidad de nosotros estar pinchándonos el dedito para ver cómo está nuestro azúcar después de cada comida. Entonces, yo creo que hoy en día vemos cómo realmente la salud digital está llegando a todas estas áreas para controlar nuestra presión arterial, nuestra glucosa, nuestros niveles de sueño, porque al final todos están muy relacionados y todos pudieran apoyar de una u otra manera a que nuestra enfermedad pudiera controlarse mucho mejor. Qué interesante, doctor, porque sabe que son muchos los pacientes que son diabéticos, también son hipertensos y tienen un problema del corazón. Entonces, están tomándose la presión, con lo de la glucosa, pues cuidándose casi todos los días. Entonces, son muchas cosas que si vemos la parte digital, pues podrían ayudar muchísimo en un 3x1 para que sea más fácil conseguir esos niveles más rápido, tal vez sin menos dolor y poder enviárselo al doctor, que también pues el doctor esté allí también a la par con esa tecnología para recibir toda esa información. Y Así es. definitivamente hablamos de una data muy interesante. Tal cual. Y solamente para decirle a todos los que nos escuchan es que recientemente terminó el Congreso Europeo de Diabetes y una de las recomendaciones principales que ellos dan dentro del manejo del paciente con diabetes es que se deben dormir entre 6 a 8 horas diarias, porque dormir menos o dormir más de estas horas, incluso más, imagínense, no es que deben ser más también, no, entre 6 a 8 horas es la recomendación, porque dormir menos o más horas pudieran elevar los niveles de azúcar en nuestra sangre. Entonces yo creo que hoy en día vemos cómo realmente hay cosas que de repente nosotros no podemos controlar. Sin embargo, hay que ver cómo nos apoyamos con todo ese tipo de accesorios digitales para ese control de la enfermedad. Y vuelvo y repito, muy importante es que estos valores no solamente sean para consumos nuestros, sino también para consumo de nuestros médicos, porque ellos son los que pudieran de una u otra forma apoyarnos o dirigirnos hacia dónde debe ser la mejor opción según lo que estemos mostrando. Sí, definitivamente es trabajo en equipo. Así es. Doc, me encanta que haya mencionado la parte del sueño, porque sabe que en estas últimas semanas, pues nosotros estuvimos muy enfocados en temas de enfermedades del corazón, pues porque el 29 de septiembre es el Día del Corazón, y casi todos los médicos, pues incluyéndolo a usted, mencionan esta parte del sueño, lo importante que es el sueño, que ya pues se tiene las estadísticas de la importancia del mismo, de dormir la cantidad correcta de horas, también luz apagada, sin tanta pantalla alrededor y que es parte fundamental de poder descansar para tener un día más productivo, pero también para evitar estas complicaciones en estas enfermedades que hemos mencionado. Sí, tal cual. Yo creo que has dado un punto muy importante. Has mencionado algo que realmente vale la pena recalcar a los pacientes y al que no sea un paciente con trastorno del sueño. Es que muchas veces hoy en día con todos estos programas de televisión que dan a altas horas de la noche, de repente cuando tenemos acceso a algún tipo de programas como en Netflix, por ejemplo, hoy en día nos ponemos la televisión y la dejamos allí y la televisión empieza a vernos a nosotros dormir. Y solamente escuchamos ahí el fondo del ruido de la televisión. Sin embargo, nosotros pudiéramos estar pensando que estamos teniendo un sueño reconfortable porque quizás no nos dimos cuenta que la televisión estaba encendida. Sin embargo, este tipo de ruidos incluso pudiera afectar nuestra calidad de sueño. Entonces yo creo que es importante que tengamos buenos hábitos, buena higiene del sueño para poder evitar de esta manera que hayan complicaciones tanto en el manejo del azúcar, en el manejo de la presión y que muchas veces esto haga que al final haya que hacer algún cambio en la medicación que estamos recibiendo. Muy importante. Doc, usted como médico digital, ¿cómo ve la salud digital en el 2050? ¿Cómo va ese camino? Uy.
Mira, yo quiero pensar que va a ser mucho antes. Yo hace un par de meses atrás leía un libro de salud digital específicamente y te cuento que dentro del libro se mencionaban muchas cosas que incluso yo pensaba, bueno, ojalá sea muy pronto, porque algunos de nosotros pudiera tener algún tipo de accesorio en su casa, por ejemplo, estas bocinas que son para escuchar música, que uno le habla y le dice, pon la música, pon tal canción, y como está conectado a estos sistemas de internet, ponen la canción que uno quiere, ¿no? Te comento este libro porque en el libro se mencionaba incluso que lo que se ve, ya no tanto en el 2050, sino mucho antes, yo espero que sea antes del 2030, es que este tipo de aparatos que están en nuestras casas pudieran decirnos incluso, Juan, hoy te toca tu control de hemoglobina, por ejemplo. Ya te he sacado cita en tal laboratorio para que vayas a las 3 de la tarde a tomarte tu muestra de sangre. Todo esto es lo que viene en el futuro. Yo espero que sea un futuro muy, muy próximo, porque se imaginan tener en nuestra casa este asistente, ¿verdad? Que nos diga específicamente qué nos toca en relación a nuestro cuidado de salud. Ayudaría mucho, porque hoy en día nosotros cuando hablamos de salud solamente pensamos en la enfermedad y dejamos de pensar muchas veces en la prevención. Muy pocas veces hacemos controles rutinarios anuales de salud y este tipo de asistentes nos pudieran ayudar mucho a eso, ¿no? Y otro punto de vista también al paciente ya con una enfermedad es que el paciente, esta asistencia pudiera decirle al paciente, oye, hoy te toca tu cita de control con el doctor tal. Entonces, imagínate ese futuro, como te digo, espero que sea muy, muy próximo, que donde podamos estar ya de la mano con la tecnología y todo conectado entre sistemas, porque al final eso va a ser muy importante, esa conexión que pueda haber entre los sistemas. Ay, sí, me encanta. Yo también deseo que sea pronto. Así como tenemos un robot que ayuda a limpiar, una Así bocina que es. uno le habla para escuchar música, imagínense qué interesante tener Así ese es. recordatorio ahí. Me encanta, doctor. Vamos a ver, seguramente muy pronto. Así es. Dos, recomendaciones finales, pues para todos los que están viendo la entrevista, prevención, ya sabemos que esa es la clave, control también, pero usted es el médico, cuéntenos, doctor. Mira, yo lo primero que voy a recomendarle a todos los pacientes, y lo digo siempre en cualquier entrevista que tengo, es que como pacientes, como personas, en relación a la salud, debemos siempre consultar a nuestro médico de cabecera. Nada de las tecnologías que hoy en día existen van a llegar a reemplazar a nuestros profesionales de la salud. Eso es muy importante. Así que vayamos de la mano como equipo, como tú mencionabas, en seguir controlando la evolución de nuestra enfermedad y seamos pacientes empoderados. Otro punto muy importante es que no debemos descuidar la alimentación, ni mucho menos la prescripción de los medicamentos, sobre todo en pacientes hipertensos, porque muchas veces podemos pensar de que no se me sube la presión, así que ya voy a dejar de tomar mis medicamentos. No, por favor, eso es algo que debe ser constante. Otro punto importante es que el escenario de hoy en día de los digital therapeutics está llegando a contribuir la forma en cómo se están manejando las distintas patologías. Entonces, no lo veamos como algo que viene a mí como médico a pelearme lo que yo hago, no, es algo que viene a contribuir a esa labor que hace el profesional de la salud día a día. Y por último, importante, actividad física, al menos 150 minutos por semana, que no pasen más de 2 días sin esa actividad física, porque al final esto puede hacer que los resultados no se dan adecuadamente. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, hay mucha tela por cortar, como decimos muchas veces, en relación a la salud digital. Así que aprovechémosla, todo lo que existe, para seguir ganando ventajas sobre esto. Muchísimas gracias, Doc. Información muy valiosa que vamos a poner en práctica. Yo le agradezco, como siempre, esta oportunidad, este espacio para que conversemos con la audiencia de saludpanamá.com. De nuestra parte, un gran abrazo y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti, Lorena. Mis queridos amigos, muy interesante esta entrevista con el doctor Juan B. Tejada. Él es gerente médico digital de Sanofi y una conversación de verdad llena de tecnología. Ya disponible en www.saludpanamá.com. Soy Lorena Martínez y nos vemos en una próxima entrevista.